Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y sean bienvenidos también todos aquellos hermanos que nos están viendo a través de Olam 7 Internacional en las plataformas y también en Twitter, Facebook y YouTube. Y a los que nos están viendo allá en Los Ángeles, California, un abrazo para mis hermanos que están sintonizando el canal Olam Metro 2010, ese canal que es su canal amigo, el canal que le lleva la palabra del Señor, el canal que le lleva la salud espiritual. No cambien su dial porque lo que les vamos a hablar es algo que le interesa si está viéndolo por primera vez. Le va a interesar mucho y espero que si le interese, estudie la palabra del Señor. Escudriñen la palabra del Señor. Cuando uno comienza a escudriñar la palabra del Señor, dice su misma palabra, ¿no? El Señor nos da a nosotros su palabra y dice en el capítulo 8 de Juan. Vamos a abrir el capítulo 8 antes de hacer la oración para que aquellos que nos están viendo por primera vez sepan de lo que estamos hablando. Y dice el capítulo 8, versículo 31, decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Y conoceréis, dice, la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Con ese versículo vamos a iniciar una oración para comenzar el Porá. Señor Todopoderoso, grandioso y bondadoso y misericordioso, estamos aquí en tu casa de oración. Hemos venido aquí, Señor, para transmitir también un programa para mis hermanos que están deseosos de conocer tu palabra y el espíritu de tu profecía. Bendice a todos los que estamos aquí presentes en la iglesia, tus hijos que están arrodillados, Señor, y a todos aquellos también que nos están viendo. Pero antes te damos infinitas gracias por la vida, Señor, por lo que nos diste durante la semana y especialmente, Señor, por habernos regalado este día. Por aquellos que estamos conscientes, Señor, de que es tu Espíritu Santo el que nos ha hecho entender que este día es el día que tenemos que reverenciar y glorificar tu santo y bendito nombre. Ahora, mi Padre, que sus santos ángeles nos acompañen en este lugar y en aquel hogar o donde estén, donde vayan manejando, a todos aquellos que están escuchando o viendo este programa. También, Señor, te pedimos que este sábado sea lleno, Señor, de tu presencia a través del Espíritu Santo. Gracias, mi Padre Celestial, porque todo lo que te pedimos, te rogamos y te suplicamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, creo que sabemos que mi Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. Es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Es en el único que hay salvación.
Por eso, todo lo que le pedimos al Padre, todo. Así dice Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, dice eso, os daré. Para que el Padre sea glorificado, dice, en el Hijo. Todo lo vamos a hacer. Nosotros le damos infinita gracia todos los días porque nos regala la vida. De gratis nos da la vida el Señor. De gratis porque somos pecadores y deberíamos de estar ya chicharroneados. Pero mi Señor tiene tanta misericordia de nosotros que nos da esa gracia. Nos da esa gracia. Un día de esto me preguntaban y me decían, la Virgencita, doctor. La Virgencita, me dice. Entonces le digo, la Virgencita, una gran mujer, una mujer santa, porque es cierto, fue un instrumento del Señor, y si el Señor utilizó ese instrumento, pues es un instrumento que realmente el Señor miró que era el ideal, porque era una mujer santa. Pero le digo yo, en ella no hay salvación. Pero doctor, es que la Virgencita, sí, pero en ella no hay salvación. ¿Dónde hay salvación en quién es? Cristo Jesús. Hechos 4:12 y 1 Timoteo 2:5 así dice. Que en ningún otro hay salvación. Y también dice que en ningún otro hay mediador. ¿Quién es el mediador entre Dios y nosotros? Cristo Jesús. No hay otro. Y en Hechos dice que no hay otro en el cual haya salvación, sino en Cristo Jesús. Así que por eso vamos a continuar con esto de la cuestión del sábado y el domingo. La cuestión del sábado versus el domingo. Ese es el capítulo 10, eventos del tiempo final. Para todos aquellos que nos están viendo, este es un libro, está en el internet gratis, usted lo puede bajar, solo le da eventos del tiempo final. Se lo baja y ya usted puede leer el capítulo 10 y es la cuestión del sábado versus el domingo. Y hoy vamos a ver el manuscrito 7A de febrero de 1896. Ese es el manuscrito que vamos a ver el día de hoy. Y en ese manuscrito inicia, en el Apocalipsis Juan escribe acerca de la unión de los que están obrando en la tierra para invalidar la ley de Dios. Hay mucha gente que incluso no escudriña bien las Escrituras y defiende lo del domingo. ¿Pero por qué será que defienden lo del domingo? Sin saber lo que dice la palabra del Señor, defienden lo del domingo. Porque realmente no están claros y no han escudriñado las Escrituras a profundidad. Porque cuando uno escudriña las Escrituras a profundidad se queda perplejo y hay gente que yo conozco, católicos, que llegan a decirme, tiene razón lo del sábado y yo quiero saber más del sábado, pero se quedan ahí, no lo guardan. Hay unos católicos que están guardando el sábado y le damos infinitas gracias a Dios porque mi Señor no va a venir a traer una iglesia adventista. No va a venir a traer una iglesia católica, una iglesia apostólica. Mi Señor va a venir a traer su iglesia. Y su iglesia es aquella que tiene que cumplir los requisitos que están en su santa y bendita palabra. Así que nosotros como adventistas tampoco estamos seguros. Estudiemos y escudriñemos la Escritura porque es ahí donde tenemos la vida eterna. Así nos dijo mi Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros instamos a aquellos que defienden el domingo, no que no lo defiendan. Yo no les digo que no lo defiendan, que estudien la palabra del Señor. Que la estudien, que la escudriñen, para que se den cuenta ustedes mismos. No le pregunte al padre, no le pregunte al sacerdote, no le pregunte al pastor. Escudriñela usted mismo y dése cuenta usted mismo para que usted pueda entender que la palabra del Señor no dice otro día que más su día séptimo. Dice en Apocalipsis 17, 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito.
Dice, y darán su poder y autoridad a la bestia. Ok, ¿quiénes son esos? Los que se oponen a invalidar la ley. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Bueno, el Cordero sí los vence, pero ustedes saben que eso está en Daniel 7:25. Y dice Daniel 7:25, dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará, dice la palabra del Señor, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Ok, los tiempos los cambió, porque todos nosotros nos regimos por un calendario diferente. Pero la palabra del Señor, la ley moral, su ley santa, nadie la puede cambiar. Esa es eterna, dice el salmista. Es eterna la palabra del Señor, su ley moral. Y da tristeza también cuando vemos en Proverbios que nosotros, en Proverbios capítulo 28, dice la palabra del Señor en el versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Ok, si yo no quiero guardar el sábado porque es la ley del Señor, dice que mi oración es abominable. Sigamos leyendo en Apocalipsis 13, 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus como rana. Eso es un estudio que podemos darlo acerca de esto, pero nosotros sabemos que la boca del dragón están saliendo cosas horribles. Acuérdense quién es el dragón, la serpiente antigua, ¿sí? Que dice en el mismo Apocalipsis. ¿Y quién es la bestia? Todos sabemos quién es la bestia, aquí lo estudiamos. ¿Ya? Todos los que exaltan y adoran el falso día de reposo convertido en ídolo, un día que Dios no bendijo, porque ese día Dios no lo bendijo, ayudan a quién? A la serpiente antigua, a Satanás. Se lo voy a leer donde dice eso para que los que nos están viendo por primera vez sepan de lo que yo estoy hablando. Dice, y fue lanzado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera ese gran dragón. Miren lo que dice, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está. Entonces, ayudan a la serpiente antigua, al diablo y a sus ángeles con todo el poder de la habilidad que Dios les dio, el cual han pervertido para usarlo mal, inspirados por otro espíritu que cegará su discernimiento. No pueden ver que la exaltación del domingo es totalmente una institución de la Iglesia Católica. Esa es, acuérdense que católico dice, significa universal. Sabemos que todos salimos de ahí, pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia y nosotros vemos los escritos que ha escrito, los escritos que están ahí plasmados en la Iglesia Católica, en su enciclopedia, ellos dicen que sí, realmente, ellos cambiaron el sábado por el domingo. Y ellos se atribuyen eso, que cambiaron el sábado por el domingo. Incluso dicen, aquellos que son protestantes, y así nos dicen, aquellos que son protestantes, se jactan de protestar en contra de nosotros, pero no hacen caso, porque guardan el domingo, algo que nosotros instituimos. ¿Me entienden? Hay algo interesante en esto porque la bestia dice que ciega el entendimiento. Y eso está también en 2 Corintios, capítulo 4, porque ahí dice que la bestia, ¿verdad?
la bestia, ya sabemos quién es la bestia. Dice, y también el dragón, y también la serpiente antigua. Dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Todos sabemos que esto es algo que Satanás lo ha planeado, que utiliza instrumentos, y nos puede utilizar a nosotros, a cualquiera de nosotros como instrumentos de él. Se ha formado, como lo hizo con Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dijo mi Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como pienso yo, le dice, piensas como piensan los hombres. Entonces Satanás estaba utilizando a Pedro para ver si Pedro convencía, supuestamente Pedro, pero era Satanás el que quería convencer que mi Señor no hiciera eso, que se arrepintiera del sacrificio que iba a hacer. Ok, se han formado una unión corrupta para derribar el monumento recordativo de la creación de Dios. El séptimo día que Él santificó, bendijo y dio a los hombres como una señal entre Dios y su pueblo para que sea observado a lo largo de sus generaciones para siempre. Ya hemos leído estos versículos, ya hemos visto cómo mi Señor cuando bendice algo, así lo dice Números, nadie, ningún hombre puede revocar esa sentencia que dio, es bendición. Nadie lo puede hacer. Así como también, si mi Señor bendice algo, dice que Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre, dice, para cambiar eso. Así que, ¿quién soy yo como hombre para cambiarlo? Y también, pues, cuando mi Señor bendice algo, dice que lo bendice para siempre, no lo cambia. Así que eso para siempre es para siempre. Ahora, desde Éxodo nos damos cuenta de que dice que tiene que ser observado a lo largo de generaciones. Y en Éxodo, vamos a leer Éxodo, capítulo 31, dice en el versículo 17, es señal para siempre, dice, entre mí y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vuelve a repetirnos ahí que el Señor dice que el sábado, el séptimo día, es algo que tiene que ser para siempre. Así que nosotros debemos de saber que esto es para siempre. El versículo anterior, Éxodo 31, 16, guardarán pues el sábado los israelitas. ¿Qué somos nosotros ahora? Israelitas espirituales. Así nos dice Pablo. Celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Así que nosotros tenemos que saber que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que guardar el sábado porque es algo que es para siempre y que es perpetuo. Dice, y dio a los hombres como una señal entre Dios y su pueblo para que sea observado a lo largo de sus generaciones para siempre. Está llegando el momento cuando todos tendremos que decidir entre el sábado del cuarto mandamiento, que el Señor santificó y bendijo, y el sábado espurio, instituido por el hombre de pecado. Bueno, ya no me gusta este sábado porque a mí me conviene que sea el domingo porque... Y esto está pasando en todas las iglesias. En las iglesias, el otro día les comentaba. Ok, dice, es que su iglesia es muy aburrida, doctor. Es que los cantos, no sé, no me emocionan. Y es muy triste. Eso está pasando en todas partes. Para atraer a la gente
y subirla aquí, que venga a adorar, glorificar o dar su palabra, no importa cómo vaya vestida, con tal de que esté en la iglesia. Estamos rebajando las normas. Igual sucedió cuando cambiaron el sábado por el domingo. Satanás es astuto. ¿Qué dijo? Mato a uno, aparecen 100. Mato a 100, aparecen 1000, 10,000. Entonces lo mejor es, me voy a meter en medio de ellos y voy a hacer que sutilmente no adoren a Dios, que me adoren a mí. Y cambió el sábado por el domingo. ¿Por qué? El domingo, en inglés me gusta el significado que tiene Sunday, el domingo. Dice día del sol. Y ese era el día que adoraban desde los babilónicos. Acuérdense que Roma conquistó Babilonia, Medo-Persa y los griegos. Esas tres culturas se unieron y Roma conquistó eso, y toda esa gente traía esas culturas. Y al traer esas culturas, traían también que ellos, su Dios era el sol. Si cuando Dios es el sol de ellos, pues vino Constantino, que era el instrumento de Satanás, y dijo, bueno, esta gente yo no la puedo convencer ya no la puedo convencer. Ahora vamos a hacer otra cosa, nos vamos a hacer aliados de los cristianos. Y todo el mundo va a guardar el domingo. Y hubo un decreto para que guardaran el domingo, porque él, con el cuento que mete el Satanás siempre, era el día que mi Señor había resucitado. Bien planteado, ¿no? Bien bonito. Si el Señor es el día que resucitó, pues qué bueno que lo vamos a guardar para adorar lo que Él resucitó en ese día. Y el cristianismo se comenzó a unir con el paganismo. Y comenzaron a surgir cosas que ahora nosotros, los seres humanos, defendemos y ni sabemos por qué defendemos el domingo. Ellos adoraban el día del sol, que era el domingo. Y ahí vino Satanás y agarró todo esto. Todo esto está pasando en el mundo cristiano el día de hoy. Bueno, que la música es aburrida, pongámosle música alegre para que se muevan y que todo el mundo venga. Que la vestimenta, no hombre, ¿cómo van a andar vestidas las mujeres ahí hasta debajo de la rodilla? Pongámosle como ellas quieran. Nosotros, yo siempre lo he dicho, tenemos que aceptar al que viene aquí a como venga. Porque mi Señor te acepta a como sos. A María Magdalena, ¿cómo la aceptó? Siendo una prostituta. Y Él la cambió. Él te acepta como llegue. El problema es que cuando ya estás adentro, si vas a aceptar lo que Él dice. Ah, bueno, mi Señor me aceptó, pero ahora voy a aceptar lo que Él dice en su palabra. Y si Él dice que el sábado es el día del Señor, pues lo tengo que guardar, porque no es lo que yo digo, es lo que dice mi Señor. Entonces, cuando mi Señor te comienza a aceptar a cómo sos, y uno comienza a conocer su palabra, uno tiene que comenzar a cambiar. Y hay tantas cosas que pasan en esto del sábado, y en esto del domingo, que fue desde la antigüedad. Entonces vinieron los cristianos y comenzaron a unirse con el paganismo. Y comenzaron a adorar imágenes. Otra cosa que mi Señor. Y todo se fue volviendo como una rutina. Como una rutina. Hasta allá en la Edad Media, cuando Martín Lutero encuentra una Biblia. Porque las Biblias eran aborrecidas. Ya saben ustedes, del 538 hasta 1798, que se acabe esa dinastía, pero en 1600, cuando Martín Lutero encuentra una Biblia, comienza el burumbumbum que le decimos nosotros, el revoltijo, porque la gente comienza a conocer realmente lo que dice la palabra del Señor. Y todas las simonías que existían en esa época, comienza a quedar al descubierto. La misa, la oración por los muertos, todo lo que hacen, comienza a quedar en descubierto y comienza a haber una contradicción en mucha gente. Incluso Martín Lutero pasó casi 2 años para llevar las 92 tesis y ponerlas en la iglesia de Luxemburgo, en la catedral de Luxemburgo. Pasó años para decidir
esto es correcto. Incluso yo creo que Martín Lutero se va a salvar, pero llevó muchas contradicciones en su vida. ¿Como qué? Santiago. Él no comprendía a Santiago. ¿Sé por qué? Porque Santiago tenía muchas cosas y todo el mundo te educaba en base a ¿qué? A los sacrificios que tenías que hacer. A los sacrificios que tenías que hacer. De rodillas, de no sé qué. Un montón de cosas que hacían antes que no era necesario hacerlo porque el que te salvaba era Cristo Jesús. No eran tus sacrificios. Todo esto ha pasado a través de la historia, pero tenemos que decidirnos entre quién y con quién. Si vamos a estar entre los que adoramos el sábado, guardamos el sábado, estamos con el Señor en sábado y ese día de adoración del sábado, ¿a quién estamos adorando? Al que llenó con su presencia ese día. El que llenó con su presencia, ¿quién fue? Mi Señor. Porque Él reposó. Entonces Él estaba en ese día ahí, porque fue el primer día de reposo y nadie había trabajado. Nadie había trabajado, ni mi Señor, porque mi Señor dice su palabra en Isaías, dice su palabra en Isaías, capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, dice? ¿No has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todos los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. ¿Ustedes creen que mi Señor se cansó al hacer todo lo que hizo? Porque la palabra del Señor dice que no se cansa. ¿Y por qué reposó? Bueno, porque Él nos quería dar un día lleno de su presencia. Y eso es lo que nosotros, como mundo pecador, no podemos ver, que mi Señor está alrededor de nosotros. Pero cuando lo adoramos, lo glorificamos en este día de corazón, Él está con nosotros. Pero si nosotros vamos a la iglesia porque es que es la costumbre, hermano, eso no es correcto. Mi Señor no va a estar con nosotros. Ahora dice, así como en la llanura de Dura se levantó la imagen de oro un sábado falso, ha sido establecido. Así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos. De la misma manera se proclamará que todos los que no reverencien la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte. Hermano, yo no estoy... A veces nos llaman extremistas. Extremistas nos dicen. Pero hermano, hemos visto tantas cosas ahora con esta pandemia que nada es extremo. Te encerraron en las casas, no podías salir, no podías viajar, no podías hacer nada. Y ahí estábamos, maniatados, todos. Todos estábamos ahí, que no podíamos salir, que no podíamos hacer nada. Le doy gracias al Señor que tengo una profesión que podía salir todos los días y que no me podían decir que no saliera. Pero la mayoría en otros países no podían ni salir porque la policía estaba ahí resguardando todos los lugares para que nadie saliera. Y el que salía iba preso o tenía una multa. Así estamos. O sea, nos pueden someter. Porque a veces cuando decimos, van a tirar un decreto, ¿cómo va a ser posible eso? Sí, ya pasó. Satanás ya hizo su escenario de entrenamiento. Sí se puede. Sí lo puede hacer. Porque ya lo hizo, ya lo probó, dice, sí puedo hacer esto. Ahora puede venir el decreto, que nos va a llegar poco a poco, pero va a llegar, y va a llegar. Así el sábado del Señor es pisoteado, pero el Señor ha declarado, hay de los que dicten leyes injustas e imponen tiranía. Isaías 10:1. Cerca está el día grande del Señor, cerca y muy presuroso. Es amargo el día del Eterno. Ahí gritará el valiente. Reunidos, congregados, nación desvergonzada, antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno. Antes que el día de la ira del Eterno caiga sobre vosotros, buscad al Señor
todos los humildes de la tierra que obedecéis sus mandatos. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis protegidos en el día del enojo del Eterno. Va a haber un decreto. Y miren que Sofonía, el hermano Rivas, el otro día nos daba las similitudes de estos capítulos con Apocalipsis, con Daniel, de que esta gente casi dice lo mismo. Va a haber un decreto, pero ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado del que está cómodo? Porque no te llevaron a prisión, porque están bien, porque de ese lado vas a estar, o vas a estar del lado del Señor. Porque si no estás del lado del Señor, va a venir el decreto de mi Señor, dice Sofonía. Y ahí sí dice que vas a estar mal. Ahí sí dice Sofonía que no vas a tener ningún respaldo de nadie, porque el Señor va a venir, a como dice en Apocalipsis, con voz de mando, con voz de trompeta. Así va a venir. Y nosotros no vamos ni a dónde meternos cuando nos demos cuenta que realmente la palabra del Señor sí tenía razón. La palabra del Señor sí es eterna. Y en la palabra del Señor nosotros no podemos estar jugando. El Señor del cielo permite, porque permite que el mundo elija a quien quiere tener como su gobernante. Y eso está, dice la sierva del Señor, lean cuidadosamente el capítulo 13 de Apocalipsis, porque concierne a todo ser humano grande o pequeño. Acuérdense que Apocalipsis 13 habla de, les voy a leer solo el primer versículo, para que se acuerden aquellos que ya leyeron, que han estudiado Apocalipsis 13, dice: me pareció sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza nombres de blasfemia. Acuérdense que todo esto de Apocalipsis tiene mucho simbolismo, sale del mar, y mar significa, ahí mismo después nos dicen qué significa en Apocalipsis 17, mar, es muchedumbre, mucha gente, sale de donde hay lugar, donde hay mucha gente. ¿Dónde salió eso? De Europa. Y en esa época, pero también yo sé que en Apocalipsis hay muchas cosas que ahorita, si no lo estudiamos, no lo vamos a entender. Ese Apocalipsis nos está diciendo en el 13 que va a haber muchas cosas, y va a haber hasta cómo termina, y dice en el 17, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto requiere sabiduría, dice: el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. ¿Qué dice el hombre? ¿Cuál es el último día de la semana? ¿Cuál es el último día de la semana que dice el hombre que es? El domingo. ¿Sí? ¿Y quién lo instituyó? Un hombre. ¿Y en qué día mi Señor hizo al hombre? En el 6º día. Eso no es de Dios, eso es de hombre. Y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Todo ser humano debe decidirse. Ora por el Dios verdadero y viviente, quien ha dado al mundo el monumento recordativo de la creación, el sábado o el 7º día. Ora por un falso día de reposo, instituido por los hombres que se han exaltado por encima de todo lo que se llama Dios o que se adore, que han tomado sobre sí mismos los atributos de Satanás para oprimir a los leales y fieles que observan los mandamientos de Dios. Este poder perseguidor hará obligatorio el culto de la bestia, insistiendo en la observancia del día de reposo que él ha instituido. Así blasfema contra Dios, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Se hace pasar por Dios. Ok. ¿Se acuerdan los pasajes? Porque son muchos, no los voy a tocar. Donde mi Señor
dice que es el Hijo de Dios, ¿qué le dijeron? Blasfema. Donde mi Señor perdona pecado, ¿qué le dijeron? Blasfema. Se lo voy a leer para que a los que nos están viendo, que sepan dónde está eso. Porque dice blasfema. ¿Cómo que blasfema? Porque Él era Dios. Él no era. Dice en el capítulo 9 de Mateo, a Él le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas, miren, algunos escribas pensaron dentro de sí. ¿Qué le dijeron? Este blasfema. Y eso de blasfema, o sea, es algo que se pone alguien como que si fuera Dios. Eso significa blasfema. Alguien que dice, yo soy Dios o yo soy como Dios. También en Juan capítulo 10, versículo 32, Jesús le preguntó: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? El Señor les estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Respondieron los judíos: no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Nosotros podemos perdonar pecados? No. Nosotros no podemos perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios, nadie más. Entonces, cuando alguien llega ahí y llega a decirle, perdóname mis pecados, sí, yo te los perdono, ¿qué está haciendo? Tomando el lugar de Dios. Está blasfemando. ¿Sí? Está blasfemando. Ahora, hay una palabra bien interesante. Pontífice. ¿Qué dice el pontífice? ¿Qué significa? Puente entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el puente entre Dios y los hombres? Si dice que solo tenemos un Salvador, un mediador, y ese es Cristo Jesús. Entonces, todo eso, ustedes saquen sus conclusiones, hermano. Yo no se las voy a decir, porque no es el objetivo. Yo estoy analizando nada más los escritos y la santa palabra de Dios. La adoración de un falso sábado es una cuña que separa las iglesias protestantes de Dios y las desenmascaran porque no existe ningún texto bíblico que sostenga su Dios falso, sino solo un fraude. Aunque sea muy antiguo, sigue siendo un engaño que se empezó a verificar y a exaltar mientras se pisoteaba el sábado del cuarto mandamiento y se deshonraba ¿a quién? A Dios. La Biblia estaba frente a ellos con un claro, así dice el Señor. Y hemos estado frente a gente donde le decimos, está escrito aquí. Aquí está escrito. ¿Por qué no entendemos que está escrito ahí? No, es que ellos los malinterpretan. ¿Cuál malinterpretación? La Biblia es clara. En ciertas cosas es bien clara. Y a veces no te aclara una cosa, entonces lo buscas en la otra. Por eso ahí te dice claramente cómo tenés que estudiar la palabra del Señor en Isaías 28. Te dice cómo tenés que estudiar la palabra del Señor. Pero como Adán y Eva escucharon las falsedades de Satanás en el Edén, así el mundo religioso sigue su ejemplo. Satanás, quien fue expulsado del cielo por medio de su argucia, está guiando al mundo con los ojos vendados de la misma manera que él guió a los ángeles que aceptaron su teología en vez de un, así dice el Señor. Porque si mi Señor le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, y llegó Satanás y le comenzó a decir, no, mira, que el Señor lo quiere que enviar, que no seas como él. ¿A quién le hicieron caso?
a Satanás, pero no le hicieron caso a Dios. Y ahí es donde nosotros como seres humanos cometemos los grandes errores. ¿Le hacemos caso a quién? Al pastor, al hermano, a lo que dice la iglesia, al sacerdote, al reverendo, al obispo, a todos le hacemos caso. Pero ¿quién se pone a hacerle caso a la palabra del Señor? Como escrito está, o así dice la palabra. Y por eso, Satanás se aprovecha de muchos hermanos, porque los hermanitos no estudian. Dice la sierva del Señor, ya las iglesias están desprovistas y sin protección, igual que el archiengañador, no tienen excusa porque tienen la palabra de Dios, simple, clara y directa. ¿Cómo está la palabra del Señor? Simple, clara y directa. Así es la palabra del Señor. Mientras ponen freno a los súbditos fieles y leales del reino de Dios, privándolos de su libertad de conciencia, trayéndolos ante los magistrados y jueces, sentenciándolos y entregándolos a la prisión, exponiéndolos a la chusma e incluso condenándolos a la muerte, ellos mismos ante el universo están mostrando un determinado y obstinado desprecio a las leyes de Jehová el Eterno. Cuando yo le hago caso a lo que dice un ser humano y no le hago caso a lo que dice la palabra del Señor, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy dando culto? ¿A quién estoy honrando? A Satanás. Así que nosotros no podemos estar, ¿qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? ¿Y qué decís vos? Hay hermanos que así se ponen. Hay hermanos que dicen, ¿y vos qué decís? ¿Verdad que eso no es cierto? Pero nadie se pone a escudriñar la palabra del Señor. Miré y vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él, vamos a leer Apocalipsis 14, 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Y cuando habla de contaminarse de mujeres, es de iglesias que no tienen la verdad. De iglesias realmente que están cambiando la palabra del Señor. Haciendo cosas que no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, esto es así, ellos dicen, no, eso no es así. Porque todos lo estamos acomodando a nuestra conveniencia. Todo lo acomodamos a nuestra conveniencia. No como dice la palabra del Señor, sino como me conviene a mí. A mí me conviene trabajar los sábados. Es que el Señor sabe la necesidad que yo tengo. El Señor sabe que yo necesito. Mi Señor sabe que yo tengo una deuda. Mi Señor sabe que yo tengo que darle de comer a mis hijos. Mi Señor sabe que yo tengo que comprar tal cosa porque si no es un problema en mi casa, en mi hogar. Pero ¿quién confía en Dios? Aquellos que no confían en Dios son los que andan así. Los que deciden trabajar en sábado porque ellos tienen necesidad. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero.
tenemos que, hermano, entender que la palabra del Señor es clara, precisa y concisa. Cuando yo no entiendo algo, la misma palabra del Señor me dice qué voy a hacer. Ir a otro lado donde me lo explique mejor. Ir a otro lado donde me diga, ah, sí es cierto, ve, aquí está esto. ¿Sí? Para que todos podamos quedar bien claros. Una de las marcadas características de los 144,000 es que en sus bocas no fue hallado engaño. Acuérdense que hasta por nuestras palabras vamos a ser juzgados, dice en Mateo. Hasta por tus palabras vas a ser juzgado. El Señor ha dicho, dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32:2. Dichoso, dice el hombre. Dichoso. Profesan ser hijos de Dios y se los describe como siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y ahora, la pregunta, ¿nosotros seguimos al Cordero? ¿Realmente nosotros seguimos al Cordero? Por donde quiera que va el Cordero, ¿nosotros lo seguimos? ¿Realmente lo seguimos? ¿O será que nosotros lo seguimos de vez en cuando al Cordero? ¿Será que nosotros seguimos al Cordero como realmente debe de ser? O, bueno, hoy es sábado, voy a ir a la iglesia 3 horas, 2 horas, y después hago lo que yo quiero. ¿Eso dice el Cordero que hagamos nosotros? ¿Eso dice el Cordero? Creo que realmente el Cordero no quiere que nosotros hagamos eso. O que mintamos, a como dice la sierva del Señor, o a como dice Salmo 32:2, que dice que no hay engaño. No hay engaño, y el engaño puede ser desde lo más mínimo que no va a hacer daño a nadie, hasta lo más grande que puede involucrar la vida de alguien. Eso es el engaño. Y el engaño mi Señor lo mira como engaño, sea pequeñito o grandote. A veces la palabra esa, ¿no? Es una mentirita piadosa. Para mi Señor mentira es mentira. Se presentan ante nosotros frente al monte de Sión, ceñidos para un servicio santo, vestidos de lino blanco que representa las obras justas de los santos. Acuérdense que el lino blanco representa que yo estoy sin pecado, que yo soy justo. Así se van a presentar estas personas. Pero todo el que siga al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguirlo en la tierra. ¿Pero dónde está el Cordero ahora? El Cordero está aquí en su palabra y en todo lo que yo voy a hacer. ¿Sí? En todo lo que yo voy a hacer, ahí está el Cordero, presente y diciéndome, hey, yo te estoy representando en la tierra. Yo soy tu hermano, soy tu hijo. Yo te tengo que representar en la tierra. Todos mis actos deben de reflejar ¿a quién? Al Cordero. Todos mis actos deben de reflejar al Cordero. No deben de reflejar mi rostro. ¿Qué digo mi Señor? Tanto tiempo, Felipe, he estado con ustedes. ¿Y no conoces al Padre? Eso nos quiere decir mi Señor nosotros. Si me conoces a mí, dice, conoces al Padre. Nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Si nosotros hacemos las cosas que le agradan a Dios, vamos a ser representantes de Cristo. Nos vamos a llamar ¿cómo? Cristianos. Pero si nosotros mentimos una y otra y otra y otra vez, y se hace una costumbre mentir, ¿a quién representamos? A Satanás, ¿no? Juan 8:44. Satanás. Satanás. Estamos mintiendo y mintiendo, mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y eso lleva a que nosotros
tengamos el rostro de otro ser que era celestial, que era el querubín protector, que era todo. Pero nosotros estamos representando a ese ser, no representamos a Cristo. Porque si Cristo representó al Padre, nos dio un ejemplo para que nosotros lo representemos a Él y así nosotros tengamos ese derecho de decir, soy cristiano. Yo soy cristiano. Y como cristiano, yo quiero reflejar el rostro de Cristo. Y dice, ok, no con inquietud o caprichosamente, lo vamos a seguir en la tierra, sino con confianza, amor, obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. Así vamos a seguir al Cordero. Son estos los que están golpeando y encarcelando a sus semejantes, humillándolos a una asociación depravada con aquellos que componen la turba. ¿Es esta acción o espíritu la señal de aquellos que siguen al Cordero? No, dice la sierva del Señor. Todos los que hacen esta obra dan evidencia de que han escogido unirse al que fue expulsado del cielo y que ha falsificado a Dios y quien, a través de la opresión, intenta forzar a los escogidos de Dios a que adoren un sábado ficticio que no tiene autoridad en las Escrituras. Ese sábado que no tiene autoridad en las Escrituras es el sábado que nosotros queremos que nadie guarde, que toda la gente busque cómo salvarse, porque mi Señor dice, a veces dice, hay unos pasajes de la Biblia que dice que estás escogido de la fundación del mundo, pero realmente mi Señor quiere eso, porque en su palabra dice otra cosa. En su palabra dice que todos, dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, que desea que todos, no dice que desea que una parte, que no dice que los adventistas, los apostólicos, no, los de la Iglesia de Cristo, los católicos, no dice eso. Dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo vas a ser salvo? Conociendo la verdad. Ahí vas a conocer a mi Señor Jesucristo. Su obra fue la de liberar a los que eran esclavos de Satanás, aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero con acciones crueles afligen y oprimen a sus semejantes. No siguen al Cordero donde quiera que Él va, sino que siguen a otro líder. Ya todos sabemos qué líder es. ¿Sí? Ese líder que no se cansa, ahí está constantemente con sus ángeles metiéndonos cosas en la cabeza para que nosotros caigamos y seamos un agente del otro líder. Vamos a tener palabra de oración porque ya se nos terminó el tiempo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, infinitas gracias, Señor, por este momento. Ayúdanos, Señor, a reconocer que solo contigo, Señor, podemos reflejar al Cordero, reflejar a Cristo, ser cristianos. Pero para eso tenemos que escudriñar tu santa y bendita palabra y poderla poner por obra y decir, escrito está, así dice la verdad. Gracias, mi Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los que nos vieron y escucharon, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de Profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.